Buenas tardes para mis hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a todos en el nombre de Cristo Jesús. Y hoy en este día me toca compartir con ustedes el tema de vida con el poder del Espíritu Santo. Y para eso vamos a comenzar con el libro de los Hechos, capítulo 1, versículos del 4, 5 y después al 8, por favor. Y la palabra del Señor dice así: en una ocasión en que estaba reunido con ellos, les dijo que no se alejaran de Jerusalén y que esperaran lo que el Padre había prometido. Y ya les hablé al respecto, les dijo: Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados en el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los extremos de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es precisamente justo antes de su ascensión cuando el Señor Jesús les hace este anuncio, la promesa del Padre. Y para eso voy a leer el Evangelio de San Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. San Juan, capítulo 15, versículos 26 y 27. Dice la palabra del Señor en el versículo 26: cuando venga el protector que les enviaré desde el Padre, por ser Él el Espíritu de verdad que procede del Padre, dará testimonio de mí. Ustedes también darán testimonio de mí, pues han estado conmigo desde el principio. Palabra de Dios. O sea que la promesa del Padre, ¿cómo es la expresión de Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, cuando dice, serán mis testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta los, ¿dónde dice? ¿Hasta los qué? Extremos de la tierra. O sea que no solamente en esa parte, sino que Dios nos manda para que seamos sus testigos en todos lados, en todo el mundo. No solamente un espacio pequeño, sino los confines de la tierra. ¿Hasta dónde puedes llegar? ¿Hasta dónde puedo llegar yo? Pero también en Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 33, nos dice una vez más, dice que 4:33, dice: los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús con gran poder. O sea, que no solamente con poder, sino con gran poder. Y nosotros como hijos de Dios adoptivos, también estamos invitados no a dar testimonio de Jesús con poder, sino con gran poder. Eso es nuestro aliento y nuestra visión, porque no es porque yo hable o porque usted hable, sino que el Espíritu Santo es el que habla por medio de nosotros. Una vez más, voy a repetir solamente el versículo 8 de Hechos de los Apóstoles. Dice: pero recibirán la fuerza del Espíritu Santo cuando venga sobre ustedes. Recordando un poquito acerca de los apóstoles, ¿recuerdan cuando Jesús, después de su resurrección, o sea, el domingo de resurrección, se presentó ante ellos? Dice que estaban los apóstoles encerrados, pero no solamente encerrados, sino que estaban con las puertas cerradas. Eso viene siendo en el capítulo 20 de San Juan, versículo 19. Dice que estaban
con las puertas cerradas por miedo ¿a quién? ¿A quién le tenían miedo? A los judíos. Nosotros por nuestras fuerzas no podemos hacer nada, absolutamente nada. Pero sin embargo, esos apóstoles siempre hay un antes y un después. Primero tenían miedo, pero ya con la fuerza del Espíritu Santo derramada en día de Pentecostés, son unas personas diferentes. O sea que nosotros solos no podemos hacer nada, pero sí podemos hacerlo con la fuerza del Espíritu Santo. Pero no solamente con la fuerza, sino con el poder del Espíritu Santo lo podemos hacer todo como hijos e hijas de Dios. Recordamos que durante 3 años, esos hombres oyeron a Jesús decir 1 y 1000 veces, dice, el reino de los cielos está ahora cerca, el reino de los cielos está aquí. Y lo vieron, cómo lo demostraba con prodigios, con milagros. Sanó enfermos, sanó mudos, sanó ciegos, sanó paralíticos. Y dice que no solamente sanó personas, sino que también caminó sobre las aguas. Podemos caminar nosotros, pero solamente Jesús, Dios, puede caminar sobre el mar. Eso es algo muy diferente. Entonces, las señales y prodigios siempre acompañaron a Jesús. Esas personas lo siguieron durante 3 años de su predicación y siempre fueron testigos no de su poder, sino de su gran poder. Y dice el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 8, lo mismo. Primero Dios, Jesús, los mandó a ellos, a los 12, los mandó con ese mismo poder. Vayan y sanen enfermos, vayan y sanen paralíticos, vayan y que los muertos resuciten, vayan, resuciten muertos. El mismo Jesús mandó primero ¿a cuántos? 12 personas, 12 a los apóstoles. Pero no solo eso, voy a leer el capítulo 10 de San Lucas, del versículo 1, el 3, y después nos brincamos al versículo 9, San Lucas. San Lucas nos dice, en el versículo 1 y el 3, dice, después de esto, el Señor eligió a otros 72 discípulos, y los envió de 2 en 2 delante de él a todas las ciudades, lugares donde debía ir, y les dijo, la cosecha es abundante, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. El versículo 9, sanen los enfermos y digan a la gente, el reino de Dios ha venido a ustedes. Lo mismo que anunciaba Jesús, el reino de Dios ha venido a ustedes, es lo mismo que les pedía que anunciaran. El reino del Señor está cerca, el reino del Señor está en medio de ustedes, el reino del Señor está entre ustedes. Cuando dice San Lucas, dice que no solamente los mandó, sino que les dio un consejo. Dice, miren que los envío como ovejas, o sea, como ovejas en medio de lobos. El trabajo que ellos hacían o que nosotros podemos hacer no es ni será fácil, pero siempre con la ayuda, primero que nada, con la ayuda, con el poder del Espíritu Santo, sí lo podemos hacer, sí lo podemos hacer. Cuando yo les digo que sí lo podemos hacer, voy a compartir con ustedes mi testimonio. Hace exactamente, dentro de poquitos días, voy a cumplir 18 años de vida en el Espíritu.
Les comparto esto porque yo cometí una falta demasiado grave, yo digo gravísima. ¿Saben por qué digo que era gravísima? Porque durante toda mi vida yo me sentí bueno. Recuerdo que muchas personas cuando me miraban, principalmente los más allegados, me decían: tu papá y tu mamá están orgullosos de ti. Dicen que eres el mejor hijo del mundo. Durante mucho tiempo yo me creí esa mentira. ¿Saben por qué? Porque yo mismo me autocriticaba y me veía. Yo decía: es cierto, soy buen amigo, soy buen compañero, soy lo máximo como hijo. Así me sentía yo. Y esa fue mi peor falta. ¿Saben por qué? Porque eso no me permitía a mí arrodillarme o arrimarme a las cosas de Dios. El sentirme bueno, sentirme que todo lo hacía bien, eso me mantuvo lejos de Dios. Pero un día, yo recuerdo en mi primer retiro, en un curso que se llama Nueva Vida, aquí en el centro del país le llaman Curso Felipe. Yo recuerdo que después de viernes, era viernes, sábado y domingo, y recuerdo que el viernes yo llegué sin ganas, y el sábado también, pero el domingo, poco antes de irnos a misa, yo ya estaba cansado y escuchaba muchos testimonios. Entre esos testimonios mucha gente decía: el poder de Dios ha cambiado mi vida, el poder de Dios hizo esto en mi vida. Yo me sentía incómodo. ¿Saben por qué? Porque no abría mi corazón. Después de 3 días, viernes, sábado y domingo, faltaba poquito para irnos ya a misa. Y ya cansado, reconozco que por más que hablaban de Dios, yo no escuchaba, no le abría mi corazón. Y en esa ocasión, ya cansado y aburrido y todo, le dije: Señor, por alguna razón me trajiste aquí. Señor, si ya estoy aquí, pues haz conmigo lo que quieras. Y es precisamente lo que ocupa el Señor. Señor, haz conmigo lo que quieras. Él necesitaba de mi permiso, porque Dios con su gran poder lo puede hacer, pero jamás puede obligarte o forzarte a que lo haga por sí mismo. Él quiere tu permiso. Yo lo entendí perfectamente en ese instante. Entonces, ese fue mi error, sentirme bueno, pensar que era bueno. Solamente quiero decir, y lo digo con el corazón en la mano, de que lo mismo que hizo Dios conmigo, lo puede hacer contigo. Déjate abrazar por el Señor, déjate querer, déjate apapachar, déjate consentir, porque Dios solo ocupa de tu permiso, ninguna otra cosa más. Y así como Él cambió mi vida, puede cambiar la vida de quien se deje apapachar por Él, de quien se deje querer por Él. Continuamos. Recuerdo que al principio de mi caminar escuché algo que me llamó mucho la atención. Decían que el Papa Juan XXIII había comenzado a anunciar el Concilio Vaticano II, y yo no entendía nada de eso. En mis primeros pasos de este camino, yo le pregunté a alguien: ¿cómo es que Concilio Vaticano II, qué significa eso? Es que el Papa, yo lo leí en el Concilio Vaticano II hace 2-3 días, donde dice que el Papa sintió en su corazón, eso fue en el año 1959, sintió en su corazón el deseo de un plan maravilloso para las cosas de Dios. Esa persona que yo le pregunté en esa ocasión, me dice: ¿sabes cómo comenzó todo? No como dice el Papa, me lo dijo de una forma mucho más exquisita, mucho más bonita. Dice: el Papa estaba en su balcón en el Vaticano y en oración le preguntó a Dios cómo podía renovar esta iglesia.
Y estaba en oración y se puso de pie, se arrimó a la ventana, abrió las puertas de las ventanas, y al momento de que abrió la ventana, dice que entró un remolino fuerte. Los ayudantes de él, al mirar que volaban papeles por todos lados, buscaban la forma de atrapar los papeles y cerrar la ventana. Y el Papa les dice: no cierren la ventana. ¿Pero por qué, papá? ¿Por qué? Dice: es precisamente el Señor me está respondiendo a mi oración. Esto es precisamente lo que necesita la iglesia, que se mueva, que el viento, ese viento fuerte, abrasador, venga a mover la iglesia. Aunque el Papa lo dice, en el Concilio Vaticano II, el libro dice que el Papa sintió en su corazón el deseo de comenzar algo diferente. Sin embargo, esa descripción de esa persona que me lo dijo así, y cómo lo dijo el Papa, yo no sé si sea verdad o sea mentira, pero me llamó mucho la atención. No cierres las ventanas. Esto es precisamente la respuesta que yo esperaba del Señor. El Señor quiere que esto comience a arder, que esto comience a encenderse, a moverse, que el Espíritu Santo entre como ese fuego abrasador en su iglesia. Y nació el Concilio Vaticano II. Después, el Papa Juan XXIII no terminó el concilio. Él falleció en el año 1963. Y el Papa Pablo VI, él terminó el Concilio Vaticano II junto con todos los obispos en el año 1965. Después el Papa Juan Pablo, después de hablar tanto de ese gran Pentecostés esperado, el Papa Juan Pablo II en el año 1998 se reunió con todos los grupos que fueron el fruto de ese fuego que se movía en la iglesia y que vino a renovar la iglesia. Y recuerdo bien que también me decían que desde ahí para acá comenzaron a salir grupos diferentes: Movimiento Familiar Cristiano, Cursillos, Renovación Carismática, muchísimos grupos salieron. Y el Papa Juan Pablo II en el año 1998 se reunió con todos, y la alegría y el gozo de ver los frutos. Ese era el Pentecostés que el Papa Juan XXIII anhelaba, ver los frutos del Espíritu Santo en la iglesia. Dice: la intervención del Espíritu Santo y su dinámica manifiesta en diversas formas, guía y santifica al pueblo y lo enriquece según su voluntad, con gracias, dones y carismas, listos para las diferentes tareas en la construcción de la iglesia. En Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16, dice la palabra del Señor, dice que es la presencia del Espíritu Santo el que nos permite a nosotros gritar: Abba, papá, papito, como le queramos llamar a Dios, o sea, Padre. Y el mismo Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos e hijos de Dios, hijos e hijas de Dios. Eso lo dice Gálatas 2:20. Pero yo le pongo un poquito más. Aunque Gálatas 2:20 dice: el Espíritu asegura a nuestro espíritu que somos hijos e hijas de Dios. Gálatas 2:20, ahora sí yo puedo decir, usted puede decir: ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. ¿Por qué? Porque es mi papá, porque es Abba. Yo le puedo llamar papá, le puedo llamar como yo quiera, pero ya no es por, dice la palabra del Señor, dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. No es porque yo sea bueno, porque usted sea bueno, sino porque Él es bueno y quiere ser nuestro papá. Ahora vamos a leer
Efesios capítulo 4, versículos del 7. Y después del versículo 7 nos vamos a pasar al versículo 11 y 12. Efesios Efesios 4, versículo 7 y después 11 y 12. Cada uno de nosotros ha recibido su talento y Cristo es quien fijó la medida de sus dones para cada uno. Y dio sus dones, unos son apóstoles, otros profetas, otros evangelistas, otros pastores y maestros. Así prepara a los suyos para las obras del ministerio, en vista de la construcción del cuerpo de Cristo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. También les voy a leer Romanos capítulo 12, versículos del 4 al 6. Romanos 12, versículos del 4 al 6. Miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno. Aunque las distintas partes no desempeñan la misma función, así también nosotros formamos un solo cuerpo en Cristo. Dependemos unos de otros y tenemos carismas diferentes según el don que hemos recibido. Palabra de Dios. Y en Primera de Corintios, capítulo 12, Primera de Corintios capítulo 12, versículo 1, y después nos pasamos del 7 al 11. Dice: ahora, hermanos, les recordaré lo siguiente respecto a los dones espirituales. 7. La manifestación del Espíritu que a cada uno se le da es para provecho común. A uno se le da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de conocimiento según el mismo Espíritu, a otro el don de la fe por el Espíritu, a otro el don de hacer curaciones por el único Espíritu, a otro poder de hacer milagros, a otro profecía, a otro reconocimiento de lo que viene del bueno o del mal espíritu, a otro hablar en lenguas, a otro interpretar lo que se dijo en lenguas. Y todo esto es obra del mismo y único Espíritu que da a cada uno como Él quiere. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Cuando los dones del Espíritu Santo son reales, dentro de la Iglesia Católica, yo pertenezco a un grupo que se llama Renovación Carismática. Entonces, para gloria de Dios, yo soy testigo de muchos milagros. Y dentro de la Renovación Carismática he visto infinidad de cosas. Me refiero a los dones espirituales que da el Espíritu Santo. Don de lengua, don de profecía, don de sabiduría. Y de hecho, cómo el poder del Espíritu Santo se mueve en nuestra comunidad, en nuestra iglesia. Lo he experimentado yo aquí en Santa Ana. Y con orgullo y con amor lo comparto con ustedes. Esta comunidad es bendecida. ¿Saben por qué? Porque todos trabajamos
agarrados de la mano, cursillistas, renovación carismática. No me sorprende lo que pasa, lo que me llena y veo la grandeza de Dios es de cómo podemos nosotros compartir unidos. Y solamente eso lo puede hacer el Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice que el cuerpo tiene muchos miembros, sin embargo, un solo cuerpo. Y esos miembros que somos nosotros, trabajamos con el mismo ahínco, con las mismas ganas, pero es una bendición, de verdad, que aquí en Santa Ana todos trabajamos sin diferencia, trabajamos con amor y lo trabajamos juntos. El que se pone a hacer una cosa lo hace con amor, no importa en qué lugar estés, pero todos juntos formamos el cuerpo de Cristo. Volviendo al tema, dice que cuando los dones son reales, actúan con claridad, sí, pero bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso compartía de lo que pasa en esta comunidad, todos unidos, trabajando para el mismo Señor. Y ese poder del Espíritu Santo, dice que es una virtud de nuestro bautismo, que nos permite ser parte de esta, yo no le llamo misión evangelizadora, yo le llamo comisión. Comisión, ¿saben por qué? Porque solamente cuando usted va a firmar un carro, lo que sea, siempre ocupa un cosigner, ¿verdad? Alguien. Entonces, me llamó la atención viendo este tema de que ¿por qué comisión? Perdón, ¿por qué misión? No es misión, es comisión. ¿Y quién es el co? Así como María es co-redentora por Cristo Jesús, también la comisión debe estar apoyada con ese Espíritu Santo. Es compañía que me conduce, que me lleva, que me trae, que hace lo que tiene que hacer. No es una misión, es una comisión. El Evangelio de San Mateo, capítulo 28, versículo 19, y el Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículo 15-16, el primero, San Marcos, dice bien clarito de esa misión. Dice, vayan y lleven la buena nueva a toda la creación. A toda la creación, así dice San Marcos en el capítulo 16, versículo 15-16. Pero San Mateo, esa es la gran misión, la gran comisión de la iglesia. San Mateo dice en el capítulo 28, versículo 19, dice, vayan y hagan discípulos y que todos los pueblos sean bautizados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles todo lo que yo les he mandado. Esa es la gran comisión de los hijos de Dios, de nosotros, cumplir con esa comisión. También quiero compartir con ustedes de que para mí es un honor, es un privilegio el poder compartir este tema tan importante de los dones del Espíritu Santo. El tema se llama Vida con el poder del Espíritu Santo. Pero cuando les digo que lo comparto con gusto y con alegría, es porque verdaderamente es un privilegio para nosotros que seamos usados para hablar y para llevar el reino de Dios a nuestros hermanos. Pues también nuestra misión, dice en 1 Timoteo capítulo 2, versículo 4, dice, pues Dios en su plan maravilloso, dice, pues Él quiere que todos los hombres se salven. No nada más 2 o 3, sino que es nuestra misión de llevar el Evangelio, todos con diferentes dones. Por eso dice que Dios lo reparte como Él quiere.
y se lo da a quien Él quiere. Yo no puedo ser ojo y al mismo tiempo ser mano. Todos formamos el cuerpo de Cristo. Gracias, hermanos, les doy a todos por esta oportunidad que me dieron de compartir con ustedes. Gracias, Señor, gracias, Mamita María, por tanta bendición que ha derramado en esta comunidad de Santa Ana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Señor, es todo.